Señoras, señores, muy buenas noches, bienvenidos. Esto sigue siendo, gracias a Dios, Código Político. Así es, no naufragó aún. No, estamos aguantando todo. Bueno, ¿cómo anda usted, bien? ¿qué le parece? Estoy bárbaro. Se lo ve espléndido. Bueno, muchas gracias. ¿A cuántas le dirá lo mismo? No, le va a durar poco, pero se lo ve espléndido. Me va muy bien. ¿A usted le fue bien? Es bárbaro. Notable. No le va a ir mejor dentro de poco. ¿Eh? Le va a ir mejor dentro de poco. Estoy seguro. Está seguro. Bueno, hoy jueves, para entrar a ponernos un poquito en tono del año político que empezó antes de lo que se esperaba. El año político a veces empieza en marzo. Bueno, ahora empezó hoy, o antes, pero hoy la CGT anunció que el día 7 de marzo va a hacer una movilización al Ministerio de Producción en reclamo por los despidos, las suspensiones que, según la CGT, han seguido durante el verano, a pesar de un compromiso en contrario que los empresarios habían asumido con el gobierno como garante. Sí, y después dicen que después en la segunda quincena de marzo, efectivamente, se completará la movilización del 7 de marzo con una medida de fuerza. Medida de fuerza, paro y movilización. Bueno, si esto sucede o no efectivamente del 7 de marzo, un acto no se le niega a nadie. Faltan 28 días. Faltan bastante tiempo. Bueno, 27, si esto sucede y sucede el paro de... o no, el paro de la segunda quincena de marzo ya se verá, pero esto le pone, a propósito de la situación económica y social, le pone un punto de partida muy claro, muy definido, un año que tiene en la mira octubre con las elecciones de medio término. No es que la CGT esté jugando para un candidato o para el otro, simplemente que en el año electoral es el año de reclamar, porque lo que tienen que abrir la mano. Así es. Porque la gente tiene que ir contenta a votar. Sí se puede, no es fácil. Bueno, así empezó el año, que ya venía movidito con algunas otras cosas. Sí, tuvimos cosas, pero lo de la CGT era como que desde fin del año pasado venía amagándose. Venía ronroneando. Vamos a hablar bastante del tema CGT, gobierno, qué pasa dentro de la CGT, qué pasa con los empresarios. En esta noche vamos a hablar un ratito de eso. Sí, señor. Esta semana hubo mucho ruido, y justificadamente, sin duda, por las declaraciones desgraciadas del señor Gómez Centurión, que es el jefe de la aduana. Sí, no fueron las únicas, en términos de desgracia. Sobre ese tema, Gómez Centurión se lleva la cocarda. Sí, señor. A propósito de la existencia, o no, según Gómez Centurión, no, de un plan sistemático para desaparecer personas en la dictadura militar. El gobierno salió a despegarse, hubo mucho jaleo, hubo mucho aprovechamiento político, como corresponde hacerlo, porque una declaración política merece un tratamiento político. Uno de los que salió a cuestionar o a diferenciarse de estas declaraciones desde el gobierno fue el ministro de Justicia, Germán Garabano, que casualmente nos acompaña esta noche en el estudio. Pasaba por aquí. Ingresó. En un ratito vamos a estar hablando con el ministro Garabano. De otras cosas también. De otras cosas que tienen más que ver con su función específica en el gobierno, que es el Ministerio de Justicia. Terminó la feria judicial, empezó la actividad de los tribunales hace 48 horas. Se vienen algunos juicios orales que ya estaban anunciados el año pasado. Sí, señor. Viene a moverse fuerte el tema Nisman. Denuncia Nisman contra Cristina, investigación por la muerte de Nisman. Efectivamente, juicios políticos a 2 jueces al menos. El presidente está pidiendo que la limpieza de la justicia se haga con un poquitito más de presteza y un poquitito más de efectividad. ¿Cuánto de esto le compete al gobierno? Se lo vamos a preguntar a Garabano. Baja de la edad de imputabilidad para menores que delinquen, va a estar dentro del régimen penal juvenil. Sí. Se va a discutir o se va a mandar al Congreso en este año electoral. ¿También esto le toca a Garabano? Bueno, él tiene su opinión, también le toca. Sí, bueno, claro. Vamos a estar hablando con el ministro de Justicia en un ratito nada más. Estamos esperando que llegue al estudio, prometió hacerlo en estos minutos y no tenemos por qué creer que no lo haga. No, va a venir. El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, uno de los potenciales presidenciables para el 2019, que parece lejísimo, pero no, faltan 2 años y un poco. Y además, para el peronismo, convengamos, para todos, pero para el peronismo en especial, la elección de octubre tiene el objetivo de, bueno, a ver, barajemos y rearmemos todo esto. Así es, esto es, después de la elección de octubre, ¿Cristina sigue siendo la jefa del peronismo, como lo es hasta hoy, por lo menos de la tribu más definida y más recortada?
o habrá un nuevo liderazgo? Se habló mucho de renovación, pero no aparecen los que dirijan esa renovación. De estas cosas hay que hablar con Urtubey. Sí, señor. Dijimos, vamos a hablar de la CGT, vamos a hablar de... Vamos a recordar un cumpleaños que hubo esta semana. Qué lindo, ¿no? Sí, vamos a recordar un poquito. Un lindo cumpleaños. Lo vamos a ver a una persona que todos conocemos. Sí. Jugando. ¿Jugando en una timba? No, jugando en shortcitos. ¿Al fútbol? No, ya no le dan las tabas. No crea. No le dan las tabas. La sorpresa llegará en su momento Y tenemos además, la semana pasada, creo que fue la semana pasada, que registramos a Jorge Capitanich recogiendo la basura. Bueno, es un trabajo que hizo como intendente de Resistencia. Esta semana tenemos axiomas de Jorge Capitanich, que también lo vamos a ver. ¿Tiene axiomas Capitanich? Muy lindo. ¿Es grave eso o no? Es muy feo. Es muy feo tener axiomas. Yo no quisiera tener axiomas. Así bien. es. Pero Capitanich tiene axiomas, dice el señor Van der Koy, así que vamos a repasar los axiomas. Y un lenguaje muy pulcro. Muy bien, Coqui, ¿eh? Coqui Ortega y Gasset, ahí nomás. Nos espera el ministro Garabal. Vamos. ¿Cómo le va, ministro? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. No, un gusto estar acá. Bueno, ¿por qué no le gustó lo de Gómez Centurión? A nosotros no. ¿Por qué no nos gustó a nosotros? ¿Por qué no se puede jugar banalizando un hecho trágico y fundacional para la Argentina de la tragedia como la represión ilegal y la violación de los derechos humanos? ¿Qué es lo que usted piensa sobre eso? Sí, en realidad, además, yo como ministro de Justicia, poner en crisis lo que él señaló es poner en crisis numerosos fallos de la justicia. Desde el juicio a las juntas en adelante, la justicia ha sido muy clara al respecto. Y yo creo que nosotros nos debemos un aprendizaje como sociedad para rechazar la violencia, para rechazar el conflicto. Lamentablemente el gobierno anterior exacerbó la noción de conflicto y agudizó algunas de estas cuestiones. El desafío de Cambiemos es ir en otra dirección, es ir en una dirección de futuro, aprendiendo de ese pasado trágico y horroroso que nunca se ve repetir. Entonces me parece que ese es el desafío y claramente estas declaraciones no van en esa línea, creo que es la línea del gobierno. Ahora, también hay otro tema, ¿no? Y es, uno supone, a medida que pasa el tiempo, que aquellos fallos de la justicia y la aceptación de lo que ocurrió deberían cerrar las heridas, la grieta o llámele como quiera. Y la verdad que periódicamente, sea desde algún funcionario que está en el poder, no necesariamente este gobierno, sea desde alguna organización social, desde algún otro ámbito, de pronto salen estas declaraciones disruptivas. ¿Qué se necesita para que en algún punto la sociedad entienda y comparta aquello que pasó? Yo creo que ahí lo que es importante, y lo señalaba el secretario de Derechos Humanos Abruz, creo que también lo señaló el gobernador Schiaretti de Córdoba, es trabajar mucho también sobre nuestra juventud y trabajar sobre el futuro. Muchos jóvenes todavía, y por eso es tan peligroso este tipo de declaraciones, porque muchos jóvenes no vivieron esa época. Yo tenía 7 años cuando empezó la dictadura, y en realidad lo que nosotros necesitamos es hacer un aprendizaje democrático. Tenemos que hacer un aprendizaje donde realmente todos digamos nunca más al horror de una dictadura, nunca más al horror del Estado convertido en delincuente, y me parece que eso es importante. También es importante reconocer que hubo mucha violencia, que eso no fue un plato volador que aterrizó, sino que fue un proceso de violencia creciente al cual también le tenemos que decir nunca más. Entonces me parece que ese es el desafío a partir del cual podemos construir esta sociedad más democrática, más pacífica, que realmente nunca más repite estos episodios que todos debemos realmente rechazar. A propósito de la violencia previa a la violencia del Estado, o a la violencia ilegal del Estado, hubo esta semana un artículo extraordinario de Julio Bárbaro en Clarín, muy recomendable, acerca de las responsabilidades nunca asumidas por quienes ejercieron la violencia política, la guerrilla en los años del gobierno democrático previo a la dictadura, ¿no? Ahí hay un tema que es bastante interesante, que es un tema que nuestra región es una región que sin guerras es una de las regiones, si no la más violenta del mundo. Toda la región. Entonces nos debemos preguntar en realidad también como sociedad, como región, qué nos pasa que tenemos la violencia tan a flor de piel, tan cerca. Y yo creo que en definitiva todo esto lo que nos tiene que llevar es a rechazar la violencia, que a veces inicia verbal,
con exabruptos, con direccionamientos del Estado y después se transforma en violencia física. El desafío que tenemos como sociedad es respetarnos más y más allá de las diferencias construir un futuro común. Me parece que por eso es tan importante este aprendizaje, por eso no se deben negar estos hechos, sino que asumir eso para poder hacia el futuro nunca más repetirlo. ¿Se puede vincular o es descabellado pensar hacerlo el caso Nisman con esta tradición violenta de la región en la que está Argentina? No, definitivamente se puede vincular. Y si uno se va a países como México, como Guatemala, uno va a encontrar repetidas muertes de fiscales, a veces asociadas al narcotráfico o a otras organizaciones delictivas. Entonces me parece que sea que Nisman ya se ha suicidado, sea que Nisman haya sufrido por obra de un tercero, en definitiva marca un nivel de violencia asociado, como lo dijo la Corte, a la investigación que él desarrollaba, con lo cual en ningún caso eso es bueno. Ahora, a propósito de Nisman, también alrededor del episodio se generan de pronto declaraciones que tienen o esconden algún grado de violencia, ¿no? Aún de gente que a uno le resulta impensable que puedan decir, aunque sea de modo descuidado, las cosas que dicen. Me refiero concretamente al ex miembro de la Corte, Raúl Zaffaroni, que dijo, bueno, si Nisman viviera, yo lo ahorcaría. Sí, yo escuché las declaraciones, yo le sacaría la connotación, digamos, primera de violencia, pero en el fondo parecía una tomada de pelo y en cualquier caso es una falta de respeto. Estamos hablando de una persona que murió en circunstancias trágicas, que tiene una familia, que desempeñaba una función central en la justicia. Entonces me parece que también esto tiene que ver con el respeto y con esta mirada que tenemos que tener como sociedad, ¿no? De empezar ese tipo de cuestiones, ser mucho más cuidadosos, ser mucho más prudentes. Me parece que tiene que ver con esto de empezar a ser una sociedad más civilizada. Si no, es que no aprendimos nada. Ministro, la justicia, en decisiones que llamaron la atención en su momento, pero por ahí no se advirtió la trascendencia que tenían, a finales del año pasado dijo la causa de la denuncia de Nisman sale del juez que la tenía, que era Rafecas, sale del ámbito de la sala de la Cámara Federal que la tenía, que era la de Frailer Ballestero, va para otro lado. La causa la tiene hoy el juez Lijo, de la denuncia de Nisman de encubrimiento, contra Cristina y otros por el caso AMIA. El juez Lijo ha decidido ir adelante con las 49, 50 medidas de prueba que había pedido un fiscal. Esto se supone que va a producir una especie de conmoción muy importante en los tribunales, pero también en la política, porque la que esté bajo investigación es una expresidenta. ¿El gobierno qué hace frente a eso? No, ¿Lo mira como lo miramos los periodistas? ¿Interviene de alguna manera? ¿Trata de que no haya mucho ruido? ¿Trata de que haya el mayor ruido posible? ¿Cuál es la actitud? No, la verdad es que el gobierno ha tomado una actitud desde el comienzo de la gestión que es de respeto al Poder Judicial, de respeto a los jueces, de tomar distancia. Incluso me han criticado muchas veces por esta distancia que hemos tomado, esta neutralidad, que creo que es la que corresponde a un gobierno, es la que corresponde a un Ministerio de Justicia. Nosotros estamos para ayudar a los jueces que nos requieren asistencia en el marco del Servicio Penitenciario Federal, en el marco del Programa de Protección de Testigos, en el marco de otros proyectos que tienen que ver con el mejoramiento del sistema de justicia, pero la justicia es la que debe actuar en estos casos y nosotros tenemos que ser respetuosos de esa actuación judicial. Creo que el hecho que se investigue una denuncia de estas características es lo que siempre debería haber ocurrido. Era una anomalía la forma en la que, en definitiva, se había cerrado este caso. Los 3 jueces de casación de forma unánime decidieron reabrir para que se hagan las constataciones que se tienen que hacer y se despejen las dudas que había planteado el fiscal Nisman en su momento en relación a la actuación de la expresidenta y de un grupo grande de funcionarios o personas allegadas al gobierno. Y eso es lo que tenemos que tratar de tomar con naturalidad. Los jueces investigan con asistencia de los fiscales. Ahí hay un tema del sistema que debemos cambiar una vez que se den los cambios que se deben dar en la Procuración. Pero en definitiva el sistema de justicia debe investigar con independencia. Eso no tiene por qué implicar abrir juicios de valor definitivos sobre los funcionarios. Un reclamo que nosotros hemos marcado a la justicia es la demora en este tipo de procesos. Creemos que deben investigarse más rápidamente para desechar la responsabilidad o que el caso sea elevado a juicio, como ha sucedido
con muchos casos relevantes. Este año hay varios, Este ¿no? año hay varios juicios, lo cual es una señal saludable, porque el juicio es la oportunidad que tiene el fiscal de demostrar que una persona es culpable, y la persona puede en ese marco, en definitiva, presentar todas las defensas que considere para desvirtuar la acusación del fiscal. Y me parece que ese es en el ámbito donde se deben debatir estas cuestiones. Nosotros estamos muy acostumbrados a que esto se debata en la primera instancia, se debata en los jueces de investigación preliminar, y eso es parte de esta deformación que tenemos a veces del rol del sistema de justicia. Dígame, el gobierno empieza el año, de hecho el año judicial, ¿el gobierno ha resignado la posibilidad de los cambios en el Ministerio Público? Concretamente, la idea de cambiar de su cargo a la procuradora. Yo mantengo la posición de que es necesaria una nueva ley de Ministerio Público. Acá está el gobernador Urtubey, que tiene en el caso de Salta una ley modelo y un procurador fiscal realmente muy respetado y que ha llevado una transformación muy fuerte en la Fiscalía de Salta, que es una de las mejores del país, y creemos que hoy el rol de la procuradora genera una obstrucción en la posibilidad de modernizar el Ministerio Público Fiscal, de avanzar hacia el sistema acusatorio, y además creemos que es necesaria modificar la ley que hoy existe, que desde mi punto de vista es inconstitucional en varios de sus aspectos, incluso judicialmente ha sido también cuestionada. Y por otro lado, la diputada Carrió y otros diputados han presentado juicios políticos, que son los que durante este año también se deberán debatir ya en el ámbito del Congreso, y veremos en definitiva cómo el Congreso discute al respecto. Año difícil por ser año electoral, ¿no? Definitivamente. Ministro, el presidente hace poco hizo saber, o se trascendió, que dijo, bueno, hay que apurar algunos juicios políticos. Se refería a Freiler, aparentemente, al camarista, a Rafecas, el juez. Son juicios políticos ya iniciados. Ellos tuvieron que ver con todos los intentos de que no se investigase la denuncia de Nisman. Ahora, el Consejo de la Magistratura, digo yo, salvo la salida del juez Ollarvide, en la que usted tuvo una participación personal directa, como fue público y notorio, en la renuncia de Ollarvide, después no se cambió nada. Esto es inoperancia del gobierno, falta de decisión del gobierno, incapacidad de la gente que tiene que resolver esto en el Consejo de la Magistratura. No, yo creo que es un cúmulo de cuestiones. Por un lado, la verdad que hubo más renuncias, a lo mejor menos estridentes que la de Ollarvide, pero hubo varios jueces que, cuestionados e investigados por el Consejo de la Magistratura, dieron un paso al costado, como el juez Rosansky y otros jueces, Montesanti y otros jueces, que dieron, con lo cual ahí hubo una actuación del Consejo. El Consejo es el que tiene la responsabilidad primaria de avanzar sobre jueces que hayan actuado mal o jueces que se hayan enriquecido inadecuadamente o que no puedan demostrar sus bienes y en definitiva su conducta. Y en esto tenemos que tener en cuenta que el Consejo de la Magistratura es un órgano complejo. El gobierno no cuenta con mayoría, cuenta con un único representante por el Poder Ejecutivo, 3 representantes por el Congreso, y después se deben hacer acuerdos con representantes de los abogados, con representantes de los jueces, con representantes de la oposición, con lo cual es toda una construcción compleja. Parecida a la que hay en el Congreso, y el gobierno consiguió 70 leyes el año pasado. Sí, pero es como más complejo, porque en realidad en el Consejo de la Magistratura, porque es una representación más acotada, ha quedado limitada al oficialismo y a la oposición más cerrada. La oposición kirchnerista es la que hoy mantiene una férrea posición en el Consejo de la Magistratura, y no hay otros opositores, digamos, más razonables o de construcción de consenso, como puede ser algún sector del peronismo disidente o el grupo del Frente Renovador. Entonces, ahí la discusión es bastante más compleja. De todas formas, nosotros entendemos que el Consejo de la Magistratura en este año tiene un desafío enorme, pues también hay que generar una transformación del sistema de justicia muy profunda. Nosotros hemos impulsado el programa Justicia 2020 desde el año pasado, donde se han generado avances realmente muy interesantes con la ley de flagrancia, con una transformación de los juzgados de instrucción y los juzgados correccionales, con juicios unipersonales, un montón de reformas que realmente impactan el sistema de justicia. Nosotros creemos que el Poder Judicial debe modernizarse, debe brindar un mejor servicio a la comunidad y debe tener una agenda de combate a la corrupción y una agenda donde los casos que son resonantes, que todos vemos, sean investigados en tiempo real, sean investigados en plazos razonables
y sean llevados a juicio. Y en este otro tema que me parece que también es importante y que también está incluido en Justicia 2020, es la responsabilidad de las personas jurídicas. Vemos el caso Verdrecht en Brasil y demás. Y en Argentina está en el Congreso hace un año un proyecto que hemos enviado nosotros para que las personas jurídicas que se ven involucradas en este tipo de hechos, más allá de la responsabilidad penal de cada directivo, tengan una responsabilidad como persona jurídica y sean apartadas de participar, por ejemplo, en procesos licitatorios y en otras cuestiones. Entonces, me parece que hay todo un trabajo muy fuerte para hacer en esta materia que el gobierno está impulsando. Nos queda casi nada de tiempo, pero habíamos prometido hablar de esto también. Usted dijo que estamos en el peor de los mundos en temas de seguridad por no ocuparnos de los jóvenes. Sí. Declaración suya. ¿Y esto se arregla bajando la edad de imputabilidad a 14 años? Esto se arregla con muchas cosas. Los problemas de seguridad son integrales. Uno de los temas que hay que resolver, más allá de la edad, es tener un régimen, un sistema de responsabilidad penal juvenil. Nosotros tenemos una ley de Videla, de la dictadura, que ha subsistido todos estos años de democracia, que realmente es una vergüenza nacional, porque eso es lo que ha producido hoy que los jóvenes ingresen al delito, no tengan respuesta estatal y cada vez vayan involucrándose en hechos más graves. Es necesario una intervención estatal activa que los saque a los jóvenes de ese círculo vicioso. Va a dar pie a un larguísimo debate esto, seguramente. Sin duda es que empezó el día de hoy con más de 200 personas en el Ministerio de Justicia y más de 2.000 personas participando online a través de Justicia 2020. Gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Nos encontramos en poquitos segundos. Nos espera Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Salta.